Esa fantasía que tienes de encontrar por fin a alguien que entiende de qué hablas. Alguien con quien no tienes que traducir tu alma. Cuidado, porque ese anhelo puede ser la trampa más elegante que te has tendido. Es curioso, ¿no? Pasamos la vida buscando a nuestro igual espiritual, sin darnos cuenta de que hemos convertido la conexión en una silenciosa competencia. ¿Alguna vez te has descubierto midiendo la conciencia de alguien por los libros que ha leído o los maestros que sigue? Si esta sensación empieza a resonar en ti, un simple gesto ayuda a que esta conversación llegue a otros atrapados en el mismo laberinto. Porque este es un juego con reglas ocultas, y estamos a punto de encender la luz para ver el tablero completo. Esta competencia silenciosa, este laberinto de expectativas del que hablábamos, tiene una coreografía muy particular. Para entender esta trampa tan elegante, imagina por un momento que estás en un inmenso salón de baile, completamente a oscuras. El suelo de madera pulida apenas refleja un hilo de luna que se cuela por un ventanal lejano. Hay una música suave, casi imperceptible sonando en la distancia. Y ahí estás tú, solo. Crees ser el único que conoce los pasos secretos de la danza cósmica. Los practicas una y otra vez, perfeccionando cada giro, cada movimiento. Primero, usaron su radar espiritual para escanearse mutuamente en la penumbra, buscando las señales correctas. Luego, en los primeros movimientos, se sometieron a una silenciosa entrevista de iluminación, juzgando la técnica del otro, su conocimiento de los pasos secretos. Y después, inevitablemente, llegó la decepción. Descubrieron que el otro no era el bailarín perfecto y etéreo que habían imaginado, sino alguien que a veces tropieza, que suda, que es dolorosamente humano. La atmósfera en el salón se ha vuelto tensa. La alegría inicial de encontrar a otro, se ha convertido en una carga. Y es aquí, en esta quietud cargada de expectativas rotas, donde emerge el cuarto y quizás más sutil patrón de todos. Es el juego que se juega cuando todos los demás juegos han fracasado. Lo llamaremos la competencia de la no competencia. Es una obra de arte del ego espiritual. Es la batalla más silenciosa y feroz de todas, una contienda por ver quién es más desapegado, quién está más allá del drama, quién ha trascendido la necesidad de ganar. Si ya no podemos competir por quién sabe más, o por quién es más puro, competiremos por quién necesita menos todo eso. Es el arte sutil de decir, a mí ya no me afecta eso, con un aire de superioridad serena que delata que por supuesto te afecta muchísimo. Sientes una mezcla de orgullo por tu destreza y una soledad profunda, anhelando con toda tu alma encontrar a otro bailarín que conozca exactamente la misma coreografía, y entonces, sucede. Divisas otra silueta moviéndose en la penumbra. El corazón te da un vuelco, la esperanza te inunda. No estás solo, pero cuando se acercan, algo extraño ocurre. En lugar de que sus cuerpos fluyan juntos en armonía con la música, empieza un juicio silencioso. Empiezas a analizar sus pasos, a corregir su postura mentalmente, a medir si su ritmo es tan puro como el tuyo. Y notas, con una punzada de decepción, que el otro hace exactamente lo mismo contigo. La danza se convierte en una actuación tensa, una competencia por ver quién es el bailarín más auténtico, quién conoce mejor los pasos correctos. El gozo se evapora, reemplazado por el esfuerzo. Este salón a oscuras, por supuesto, es la arena de nuestra búsqueda espiritual cuando nos la tomamos demasiado en serio. Y esta danza tensa, es lo que ocurre cada vez que intentamos conectar desde la máscara del yo espiritual, en lugar de hacerlo desde nuestra simple y vulnerable humanidad. Si alguna vez has sentido que un simple café con alguien de ideas afines se convierte en una especie de audición, no estás solo. Es una calma fabricada, una paz que se representa en lugar de sentirse. Es el último bastión del personaje que cree que la espiritualidad es una especie de graduación de la condición humana. Psicológicamente, es la trinchera final del ego. Habiendo fracasado en el mundo material y sintiéndose decepcionado por el mundo espiritual, el ego encuentra un último refugio, el de ser el observador impasible. Si no puedo ganar el juego, me sentaré en la grada más alta, y fingiré que el juego ni siquiera me interesa. Me convertiré en el que menos necesita ganar, y esa será mi victoria final y secreta. Y aquí yace el gran paradoxo, uno tan irónico que casi duele. Cuanto más te esfuerzas por parecer desapegado, más apegado estás a la imagen de ser una persona desapegada. El esfuerzo por demostrar tu libertad es la cadena más pesada de todas. Cada vez que reprimes una emoción humana, ira, celos, tristeza,
para mantener tu fachada de serenidad, estás reforzando la creencia de que hay algo en ti que es inaceptable, algo que debe ser ocultado. La consecuencia de este juego es devastadora. Crea una atmósfera de frialdad y distancia. Las relaciones se convierten en desiertos de paz artificial, donde la vulnerabilidad es vista como un retroceso, como una debilidad espiritual. No es una falla tuya. Es la regla no escrita de un juego que olvidamos que inventamos. Pero la belleza de los juegos es que, como todos los mecanismos, tienen patrones predecibles. Y una vez que los iluminas, pierden por completo su poder sobre ti. A lo largo de nuestro tiempo juntos, vamos a encender las luces de este salón, una por una, y a revelar los 5 patrones más comunes de esta extraña danza, 5 juegos sutiles que el ego espiritual adora jugar para mantenernos separados y sintiéndonos especiales en nuestra soledad. Así que, si sientes que has estado bailando solo en la oscuridad, anhelando una conexión real que vaya más allá de la competencia, y quieres descubrir cómo es la danza cuando las luces por fin se encienden, entonces te invito a que te suscribas y sigas explorando esto conmigo. Juntos podemos aprender a dejar de actuar y simplemente empezar a bailar. Comencemos por el primer patrón, el mecanismo invisible que activas sin darte cuenta cada vez que conoces a alguien nuevo en este camino. Hablemos de lo que yo llamo el radar espiritual. De acuerdo, aquí tienes el texto para el bloque 3, desarrollado a partir de las premisas y siguiendo todas las instrucciones de estilo, tono y estructura. Asterisco, asterisco, asterisco. Así que empecemos por el primer patrón, el más común de todos. Se pierde la calidez del encuentro humano, el desorden glorioso de 2 almas que se permiten ser imperfectas juntas. Se intercambian silencios sabios en lugar de risas honestas. Se comparte una teoría sobre la vida pero no la vida misma. Pero es justo aquí, en el agotamiento de esta actuación, donde se encuentra la grieta por la que entra la luz. El insight liberador es darse cuenta de que la verdadera libertad, lo que los taoístas llaman Wu Wei, no es la ausencia de sentimiento o la inacción. No es sentarse en la orilla del río y juzgar su corriente con aires de superioridad. La verdadera libertad es la acción sin esfuerzo. Es el sentimiento sin resistencia. Es convertirte en el río mismo. No se trata de no sentir la ira, sino de permitir que la ira te atraviese como una nube de tormenta, sin construir una casa en ella. No se trata de no tener preferencias, sino de no convertir tus preferencias en una guerra contra la realidad. La persona verdaderamente libre no es la que ha dejado de bailar, sino la que ha dejado de preocuparse por si sus pasos son correctos y simplemente se mueve con la música que suena. Nuestros 2 bailarines en la oscuridad han estado intentando ganar la competencia de quién puede permanecer más quieto, de quién puede fingir con más elegancia que la música no le afecta. Es un mecanismo tan silencioso que apenas notas que lo estás usando. Podríamos llamarlo el radar del buscador, ese escáner invisible que activas en cada nueva interacción, buscando en los demás las señales secretas, el santo y seña que te confirme que, por fin, estás ante un igual. Es el casting privado del ego para el papel protagonista de su propia obra de teatro espiritual. Y seamos honestos, tiene todo el sentido del mundo que hayamos desarrollado este radar. Piensa en ello. ¿Cuántos años pasaste sintiendo que hablabas un idioma que nadie más entendía? En la escuela, en la familia, en el trabajo. Esa sensación de ser un extranjero en tu propia vida. El radar no nació de la arrogancia, sino de una soledad profunda. Es el niño interior que, después de sentirse incomprendido durante tanto tiempo, por fin cree haber encontrado la puerta a su verdadero hogar, y se pone a buscar desesperadamente a alguien con la misma llave. Es una estrategia de supervivencia del alma que anhela dejar de sentirse sola. Recuerdo a un hombre, L.L.A. Memosle Marcos. Después de años de meditación y lectura, fue a una reunión en casa de un amigo. Se sentía como un antropólogo observando una tribu extraña. Su radar estaba al máximo. Descartó al grupo que reía carcajadas hablando de fútbol. Están exhaustos de mantener la pose. Sus músculos espirituales están acalambrados por el esfuerzo de no esforzarse. Y este agotamiento es una bendición. Es la señal de que el personaje está a punto de colapsar. Porque, ¿qué sucede cuando la energía para mantener todas estas máscaras? El buscador, el sabio, el decepcionado, el indiferente, finalmente se agota. ¿Qué queda cuando la actuación se vuelve tan pesada, que la única opción posible es dejarla caer al suelo? Lo que queda, es lo único que siempre fue real. Y lo que viene a continuación, no es simplemente otro patrón a analizar. Es el descubrimiento del chiste cósmico que lo disuelve todo.
Y así, después de tanto esfuerzo, la energía se agota. El personaje del bailarín perfecto, el competidor de la no competencia, simplemente se desploma sobre el escenario. El agotamiento, verás, no es una derrota. Es una bendición disfrazada, la grieta por donde la luz, por fin, puede entrar. Y es aquí donde descubrimos el quinto y último patrón, que no es realmente un patrón, sino el colapso de todos los demás. Es el momento en que te das cuenta del chiste cósmico, y en lugar de alcanzar la iluminación, simplemente estallas en una carcajada. Este es el punto de inflexión. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, el radar espiritual buscando clones, las entrevistas de iluminación para medir al otro, la decepción al encontrar su humanidad, la tensa competencia por ser el más sereno. Todo ello no eran más que síntomas. Descartó a la mujer que hablaba con entusiasmo sobre su nuevo coche. Sus conversaciones le parecían ruido, la estática del mundo dormido. Entonces, en un rincón, vio a una mujer leyendo un libro de Dite Suzuki. Bingo. La luz del radar parpadeó en verde. Se acercó y la conversación fluyó con una facilidad casi ensayada. Hablaron de la no dualidad, de la naturaleza de la conciencia, del desapego. Marco sintió una satisfacción intelectual, una confirmación. Ella sí entiende, pensó. Pero al final de la noche, mientras se servía un vaso de agua en la cocina, el hombre del fútbol se le acercó. No hablaron de nada profundo. Simplemente se quedaron en silencio un momento, mirando por la ventana la luna que se asomaba entre los edificios. El hombre suspiró y dijo, con una sencillez que desarmaba. A veces, cuando todo se calla, parece que el mundo entero respira contigo, ¿no crees? En ese instante, en esa frase sin pretensiones, Marco sintió una conexión más real, más visceral, que en toda la hora de conversación conceptual sobre el Zen. Su radar había localizado el eco perfecto, pero había filtrado la música verdadera. Si alguna vez te has descubierto a ti mismo aplicando este filtro, escaneando el salón en busca del indicado, comparte en los comentarios qué es lo que has reconocido. Eran los elaborados pasos de una coreografía que creíamos necesaria para una danza que, en realidad, nunca tuvo reglas. Eran diferentes actos de la misma comedia divina en la que nos habíamos asignado el papel más serio de todos, el de la persona espiritual. Este descubrimiento rara vez llega como un trueno de sabiduría solemne. A menudo, llega en un momento de absoluta ridiculez. Ocurre cuando dos buscadores, después de una hora de hablar sobre la no dualidad y la naturaleza ilusoria del yo, empiezan a discutir apasionadamente sobre qué restaurante tiene las mejores patatas fritas. O cuando, en medio de un retiro de silencio, dos personas cruzan miradas y comparten una sonrisa cómplice ante el sonido estruendoso del estómago de alguien. Es en ese instante de humanidad compartida y sin filtros, que la pesada armadura espiritual se cae al suelo con un ruido sordo. Y lo que queda no es un vacío aterrador, sino un espacio lleno de ligereza y alivio. La conexión más profunda que tanto anhelabas, no se logra al encontrar al ser perfecto que valida tu elevada percepción. Se logra al compartir la imperfección con honestidad y humor. Se encuentra en el momento en que uno de los dos admite, ¿sabes qué? A veces, después de meditar, lo único que quiero es ver un video estúpido de gatos. No hay juicio aquí, solo el alivio de ver el juego con claridad. Al principio no parece gran cosa. Descartas a una persona en una fiesta. Ignoras a un compañero de trabajo porque habla de cosas mundanas. Pero este pequeño acto de juicio, repetido día tras día, año tras año, se convierte en la arquitectura de tu propia prisión. Sin darte cuenta, construyes un castillo espiritual con un foso alrededor, y luego te preguntas por qué te sientes tan solo en tu torre de marfil. El mundo, que una vez fue un vasto campo de posibilidades, se encoge hasta convertirse en un pequeño club exclusivo, con muy pocos miembros, y, a veces, solo contigo dentro. Y aquí es donde la liberación sucede. Te das cuenta de que tu radar no estaba calibrado para detectar la verdad, sino para encontrar un eco de tu propia mente. Buscabas a alguien que confirmara las conclusiones a las que ya habías llegado. Pero la vida no está interesada en tus conclusiones. La verdadera alegría, la conexión que tanto anhelas, no llega cuando encuentras a alguien que encaja en tu molde. Llega cuando rompes el molde por completo. Y entonces la pregunta cambia. La pregunta deja de ser, ¿esta persona es lo suficientemente despierta para mí?
Y se convierte en, ¿soy yo lo suficientemente despierto para ver la divinidad que se esconde en esta persona, justo frente a mí? Y el otro, en lugar de juzgar, responde con una risa que dice, gracias a Dios, pensé que era el único. En esa risa conjunta, toda la jerarquía espiritual se disuelve. Ya no hay maestro ni estudiante, ni avanzado ni principiante, solo hay dos seres humanos, dos expresiones del universo, reconociendo el absurdo y la belleza de su propio juego. Esta es la herida fundamental que alimentaba todos los demás patrones, la creencia de que tu humanidad era un error a corregir, un obstáculo en el camino hacia lo divino. Y pasaste años intentando purificarla, trascenderla, esconderla detrás de un vocabulario elevado y una postura serena. Pero, ¿y si todo el esfuerzo por ser alguien espiritualmente era precisamente lo que te impedía simplemente ser asterisco? La revelación que lo cambia todo es esta. El despertar no es la erradicación de tu humanidad, sino su plena e incondicional aceptación. La persona más libre, no es aquella que ha eliminado su ego, sino aquella que puede reírse de sus payasadas. No es la que nunca se enfada, sino la que puede observar su enfado sin tomarlo como la verdad absoluta. La meta nunca fue convertirse en un dios de mármol impasible, sino en un ser humano completo, capaz de hablar del cosmos y, un segundo después, tropezar con sus propios pies y reírse de ello. Porque una vez que el radar pita y señala a un posible candidato, el juego no ha hecho más que empezar. Ahora comienza la segunda fase, una danza aún más sutil y peligrosa. La fase de la prueba. De modo que el radar ha funcionado. Tras escanear el horizonte humano con esa mezcla de anhelo y desesperación, has detectado una señal. Alguien que usa las palabras correctas, que parece entender el mapa secreto que llevas tanto tiempo estudiando en solitario. La soledad parece a punto de terminar. Y es justo aquí, en este preciso instante de esperanza, donde se activa el segundo patrón, una trampa mucho más sofisticada que el simple escaneo. La entrevista de iluminación. No es algo que hagas conscientemente, por supuesto. Nadie se sienta a tomar un café y dice, bien, comencemos tu examen de despertar espiritual. Sería absurdo. En cambio, es un ballet delicado y tenso, una coreografía invisible donde cada pregunta es un paso de prueba y cada respuesta una evaluación. Comienza de forma casual, ¿y qué te ha llevado a este camino? Pero pronto la conversación se convierte en un sutil campo de minas conceptual. Se lanzan al aire términos como, no dualidad, la naturaleza del ego, presencia, o rendición. No se usan para conectar, sino como sondas, como pequeños submarinos enviados para medir la profundidad del océano del otro. El verdadero encuentro espiritual no es un asentimiento solemne de sabiduría mutua, sino el reconocimiento de que ambos son Dios disfrazado de idiota, buscándose a sí mismo en el otro. Si al escuchar esto sientes que un peso que no sabías que llevabas comienza a disolverse, y reconoces que la verdadera libertad no es un logro, sino un permiso para ser tú mismo, con todas tus contradicciones y tu gloriosa imperfección, deja un like como una señal. No para mí, sino para ti, una marca en el camino que dice, elijo la risa por encima de la seriedad, elijo la conexión por encima de la corrección. Reconocer este chiste es el verdadero punto de retorno. Es darse cuenta de que el mapa que seguías con tanta devoción, te estaba llevando en círculos, no porque el mapa fuera erróneo, sino porque ya estabas en el destino que señalaba. Hemos pasado tiempo desarmando las piezas de este juego, observando cada engranaje, cada estrategia del ego. Ahora, quizás, es momento de empezar a ver cómo todas estas piezas nunca estuvieron realmente separadas, y cómo forman parte de una danza mucho más grande, una danza que no necesita ser entendida, solo vivida. Y es precisamente en esta aceptación de nuestra agotada y perfecta humanidad, donde todos esos juegos sutiles que hemos estado explorando, comienzan a disolverse en una única y gran ironía. El mecanismo psicológico que opera debajo de esta danza, es fascinante y profundamente humano. Es el ego espiritual, aterrorizado. Aterrorizado de ser un fraude, aterrorizado de ser descubierto, pero sobre todo, aterrorizado de no saber qué papel interpretar. Necesita desesperadamente una jerarquía para sentirse seguro. ¿Estoy hablando con un maestro, ante quien debo mostrarme humilde y receptivo? ¿Estoy ante un igual, con quien puedo competir sutilmente en una exhibición de sabiduría? ¿O estoy frente a un principiante, a quien puedo guiar, reafirmando así mi propio progreso? Sin esa etiqueta,
El ego no sabe qué disfraz ponerse, qué líneas del guión recitar. Y entonces, la conversación deja de ser un encuentro entre dos seres, y se convierte en una audición para una obra de teatro que nadie va a ver. Recuerdo una historia. Dos personas que se habían conocido en un foro de meditación, decidieron hacer una ruta de senderismo juntos. El paisaje era espectacular, de esos que te arrancan las palabras y te invitan al silencio. Pero uno de ellos, LLA, mémosle el inquisidor, no podía permitirlo. Mientras caminaban por un sendero bordeado de árboles milenarios, comenzó la entrevista. ¿Pero tú experimentas la disolución del yo de forma continua, o es solo un atisbo ocasional? El otro, sintiendo la presión, intentaba dar la respuesta correcta, buscando en su archivo mental las frases más pulidas de los libros que había leído. Te das cuenta de que no eran patrones distintos, sino actos diferentes de la misma obra de teatro. La ilusión central, la herida original, siempre fue la misma. La creencia de que estabas separado, de que te faltaba algo, y que otro ser humano, uno, igual de despierto, podría entregarte la pieza faltante. Todo comienza con el radar espiritual encendido, escaneando el mundo en busca de un eco, de alguien que confirme que tu extraña percepción no es locura, sino sabiduría. Pero este radar, en su anhelo de encontrar un igual, te ciega a la divinidad que danza en lo ordinario. Y cuando crees encontrar a alguien, comienza la segunda fase, la entrevista de iluminación, un delicado interrogatorio disfrazado de café, donde se intercambian conceptos como si fueran credenciales. Es el ego espiritual tratando de establecer una jerarquía, de saber si debe adoptar el papel de maestro, alumno o igual. Inevitablemente, esto conduce al síndrome del paraíso decepcionante. Descubres que tu alma gemela espiritual también se impacienta, tiene gustos mundanos o se olvida de reciclar. Y en esa decepción, en ese choque entre tu idealización y su humanidad, nace la competencia más sutil de todas. La carrera por ver quién es más desapegado, quién está más allá del drama. Una frialdad disfrazada de paz, un apego feroz a la imagen de no tener apegos. ¿Ves el hilo que une todo esto? El aire se volvió denso. El sonido de los pájaros fue reemplazado por el zumbido de la mente analítica. El inquisidor, cada vez más absorto en su interrogatorio, preguntó: ¿y en cuanto al desapego, has logrado trascender la identificación con el cuerpo-mente? Y justo al terminar la frase, su pie se enganchó en una raíz que sobresalía del camino y tropezó, cayendo de forma cómica y muy poco trascendental sobre un lecho de hojas secas. En ese instante de silencio torpe, con las rodillas manchadas de tierra, el universo les ofreció una carcajada. La conexión real no estaba en las respuestas elevadas, sino en la posibilidad de reírse juntos de su propia y gloriosa humanidad. Una oportunidad que por supuesto dejaron pasar. La consecuencia de repetir este patrón una y otra vez es devastadora, pero sutil. Al principio, solo sientes un vacío después de estas conversaciones. Un regusto a plástico, a comida intelectual que no nutre el alma. Con el tiempo, acumulas una serie de encuentros fallidos, cada uno reforzando la idea de que nadie entiende de verdad. Pasan los meses, y luego los años, y te encuentras en una extraña situación. Tu biblioteca de conceptos espirituales es inmensa, pero tu corazón es una ermita emocional. Has construido un palacio de sabiduría en tu mente, pero vives completamente solo en él. El radar, la entrevista, la decepción y la competencia son solo los pasos de una coreografía muy tensa que hemos estado practicando a solas. Es aquí donde nuestra metáfora de los bailarines en el salón a oscuras cobra una nueva profundidad. Al principio, pensábamos que buscábamos a alguien que supiera los mismos pasos. Pero ahora vemos la verdad. No buscábamos un compañero de baile. Buscábamos un público. Un juez que nos diera la máxima puntuación. Cada movimiento, cada giro, cada concepto elevado, no era para conectar, sino para impresionar al otro bailarín en la oscuridad. La gran revelación, la que enciende las luces del salón, no es solo darse cuenta de lo absurdo del juego. Es comprender que la perfección, que exigíamos del otro, era la misma perfección inhumana que nos exigíamos a nosotros mismos. El momento en que el otro se enfada por un café equivocado o se ríe de un chiste tonto, no es su fracaso. Es una invitación a tu propia liberación. Es el permiso para dejar de actuar. Y es entonces, cuando ambos ven el disfraz del otro, cuando ven el esfuerzo agotador por mantener la pose, que surge una risa. No una risa burlona,
sino una risa de profundo alivio, el sonido de dos almas que por fin pueden dejar las maletas en el suelo. El coste final es una soledad exquisitamente dolorosa, una soledad rodeada de libros y citas, donde el único sonido que escuchas es el eco de tu propia voz, preguntando y respondiéndose a sí misma, en un bucle sin fin. ¿Y si la salida a esta prisión no fuera tener mejores respuestas, sino hacer preguntas más honestas? ¿Y si el verdadero encuentro espiritual no ocurriera cuando dos mentes coinciden en una definición de la no dualidad, sino cuando dos seres humanos se atreven a admitir, no lo sé? Hay una magia increíble en esa frase, no lo sé. Esas tres palabras disuelven toda la jerarquía, destruyen el escenario, queman el guión, y dejan a dos personas, simplemente, presentes la una con la otra, en el misterio compartido de la existencia. La revelación liberadora es que la sabiduría no es un destino al que se llega, sino el permiso para descansar en el viaje, sin necesidad de un mapa. La conexión más profunda no nace de la certeza compartida, sino de la vulnerabilidad compartida. Si te reconoces en este juego, si has sentido la tensión de tener que demostrar tu despertar, por favor no te juzgues. No es una señal de que seas un mal buscador. Al contrario, es la marca de un buscador sincero, que simplemente se ha enamorado de las herramientas en lugar del tesoro que éstas señalaban. El chiste cósmico es darse cuenta de que ambos eran Dios, disfrazado de crítico de danza, buscándose a sí mismo. Si has llegado hasta aquí, y algo de esto ha resonado en lo profundo de tu ser, si has reconocido tu propio baile en la oscuridad, sabe que no estás solo en este descubrimiento. La valentía no está en nunca haber jugado el juego, sino en tener el coraje de verlo por lo que es. A veces, compartir tu revelación es lo que ayuda a encender la luz para alguien más. Si te animas, comenta cuál ha sido el juego más sutil que has descubierto en ti mismo. La danza entonces cambia por completo. Ya no se trata de ejecutar pasos perfectos, sino de disfrutar la música de la existencia, con sus tropiezos, sus giros inesperados y sus momentos de pura gracia. El verdadero encuentro no era encontrar a otro ser perfecto, sino encontrar lo divino en la compartida y gloriosa imperfección. Y ahora que las luces están encendidas, y el otro bailarín ya no es un juez, ni un salvador, sino simplemente otro ser humano danzando. ¿Qué sucede cuando te das la vuelta y te encuentras, por primera vez, cara a cara contigo mismo? Al principio de esta conversación, nos preguntábamos algo. Es curioso, ¿no? Es el anhelo de conexión tomando un desvío por el laberinto de la mente. Si esta conversación te está ayudando a soltar un poco el peso de tener que saberlo todo, y crees que puede ayudar a otros a hacer lo mismo, entonces como un gesto de cuidado colectivo, deja tu like. Pero aquí es donde el juego cósmico se pone aún más interesante. Porque ¿qué sucede cuando el radar acierta y la entrevista es un éxito rotundo? ¿Qué pasa cuando finalmente encuentras a esa persona que parece tener todas las respuestas, que conoce la coreografía a la perfección? Es entonces cuando caemos en una trampa aún más profunda y dolorosamente divertida. Una trampa que nos enseña que, a veces, conseguir lo que más deseas es el verdadero problema. Hemos explorado el radar con el que escaneamos al mundo, y la entrevista con la que medimos a los demás. Pero esos son solo los juegos del vestíbulo. Ahora entramos en una sala más profunda, donde se representa un drama mucho más íntimo y doloroso. Este patrón no opera en el nivel de la estrategia social, sino en el núcleo mismo de nuestra esperanza existencial. Es el patrón que se activa no cuando buscamos, sino cuando creemos haber encontrado. Hablamos del síndrome del paraíso decepcionante, como pasamos la mitad de la vida sintiéndonos incomprendidos por la gente dormida, y la otra mitad compitiendo silenciosamente con la gente despierta. Lo que entonces parecía una tragedia personal, una soledad casi heroica, ahora se revela en su verdadera naturaleza. Es el guión de una comedia divina que nos tomamos demasiado en serio. La búsqueda de un igual no era una necesidad del alma, sino el último gran proyecto del ego para sentirse importante. ¿Recuerdas a nuestros dos bailarines en el salón a oscuras? Practicando sus pasos secretos, juzgándose mutuamente, compitiendo por una coreografía invisible que solo existía en sus mentes. Y de repente, las luces se encienden. No hay jueces. No hay público. Solo están ellos dos, en medio de un salón vacío, con la música sonando. Y en ese instante, al ver lo absurdo de su propia solemnidad, no se iluminan, estallan en una carcajada, una risa que lo disuelve todo. La tensión, la competencia, la necesidad de hacerlo bien.
Y es ahí donde el juego se revela por completo. El propósito nunca fue aprender los pasos correctos. El propósito siempre fue, simplemente, bailar. Dejar de ser el bailarín y convertirse en la danza misma. Y sé lo que quizás estás pensando ahora. Todo esto suena muy poético, pero la soledad se siente real. Es esa sensación de anticlímax, ese lento desinflarse del corazón, cuando finalmente conoces a tu supuesto, igual despierto, y descubres, con un horror silencioso, que es irrevocablemente humano, descubres que todavía se enfada en el tráfico, que a veces disfruta de la comida basura, o que tiene opiniones políticas que, desde tu elevada perspectiva, te parecen poco iluminadas. Es el momento en que el santo que habías proyectado en tu mente, se quita la túnica imaginaria, para revelarte a una persona de carne y hueso, con sus contradicciones, sus manías y su maravillosa, insoportable imperfección. La raíz psicológica de esto, va más allá de la simple idealización. Toca una capa existencial, mucho más honda. En el fondo, no estamos buscando un compañero, estamos buscando una prueba de que la trascendencia es posible, de que la paz inquebrantable es real. Proyectamos en el otro la perfección que no podemos sostener en nosotros mismos. Queremos un gurú personal, un espejo sin manchas que nos refleje una versión de nosotros mismos libre de toda la torpeza humana que tanto nos avergüenza. Le pedimos al otro que sea el avatar de nuestra propia salvación, una carga que ningún ser humano puede ni debe soportar. Es el anhelo de que nuestra identidad espiritual, tan frágil, encuentre por fin un ancla en la perfección de otro. La desconexión duele. Y tienes toda la razón. Es absolutamente real dentro del juego. O tal vez tu mente dice, entonces me estás diciendo que me rinda, que deje de buscar una conexión profunda. Es una pregunta honesta. Y la respuesta es un suave no. No se trata de rendirse, sino de cambiar la dirección de la búsqueda. De afuera hacia adentro. Quizás la resistencia más profunda es esta. Pero es difícil. He pasado años construyendo a esta persona espiritual. Soltarla, da miedo. Por supuesto que da miedo. Es como pedirle a un actor que abandone en mitad de la obra el único papel que sabe interpretar. Este cambio no es un interruptor de luz. No es una decisión intelectual que lo arregla todo en un instante. Es más como plantar una semilla. No puedes forzarla a crecer tirando de sus hojas. Solo puedes crear las condiciones adecuadas. Darle tierra, agua, sol, y luego confiar. La transformación es un proceso orgánico, silencioso, que ocurre a su propio ritmo, a menudo cuando no estás mirando. Es el arte de permitir, no de forzar. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, algo que resuena más allá de las palabras, y sientes que podría ser una luz suave para alguien más que está bailando a solas en la oscuridad, un simple, me gusta, ayuda a que estas ideas encuentren su camino en el momento justo. Recuerdo a dos personas que se conocieron en un foro de no dualidad. Tras semanas de intercambiar mensajes llenos de conceptos elevados sobre la unidad de la conciencia y la ilusión del yo, decidieron quedar para tomar un café. La atmósfera en la pequeña mesa era casi sagrada, cargada de silencios significativos y asentimientos solemnes. Hablaban del ser del vacío, de cómo el universo se experimenta a sí mismo a través de sus ojos. Era una sinfonía de sabiduría conceptual. Entonces, el camarero llegó con el pedido. Trajo un capuchino en lugar de un americano. Y uno de ellos, el que acababa de disertar sobre cómo todo es perfecto tal como es, frunció el ceño. Su cuerpo se tensó visiblemente, y con una voz cortante, llena de impaciencia, le dijo al camarero: «Perdona, pero esto no es lo que he pedido». El conflicto no fue el café equivocado. El conflicto fue el silencio que cayó sobre la mesa justo después. Una quietud densa y terriblemente incómoda, donde toda la hermosa teoría se hizo añicos contra la dura realidad de una preferencia personal. En esa mirada cruzada, ambos vieron el juego. Vieron lo fácil que es hablar del océano cuando estás cómodamente sentado en la orilla. Y este es el coste visceral de ignorar este patrón. No hay prisa, no hay examen final, solo la invitación a notar el juego, y quizás, solo quizás, a sonreír un poco ante su maravillosa ridiculez. Porque es en esa sonrisa donde el control se afloja y la verdadera libertad empieza a respirar. Y ahora, la pregunta que queda flotando en el aire no es ¿qué debes hacer? Nunca lo fue. La verdadera pregunta es, ¿qué estás listo o lista para soltar? Nadie puede darte un mapa para este último paso, porque no es un paso hacia adelante sino un dejarse caer hacia adentro.
La elección, como siempre, te pertenece enteramente a ti, en tu propio tiempo, a tu propio ritmo. No hay prisa alguna en la eternidad. Quizás toda esta búsqueda, toda esta comedia cósmica de buscar a un igual, nunca se trató realmente de encontrar a otra persona. Tal vez esa era solo la excusa que el universo nos dio para emprender el viaje más importante, el viaje de vuelta a casa, a nosotros mismos. Volvemos por última vez a ese salón de baile. Los dos bailarines, que antes se juzgaban en la penumbra, ahora están bajo la luz. Y se ríen. Se ríen con una carcajada que nace desde el fondo del alma, al reconocer lo absurdo y adorable de su propia seriedad. No es solo una decepción. Es un ciclo agotador de encuentros y abandonos que va dejando un sedimento amargo en el alma. Cada paraíso decepcionante refuerza la creencia central, la más solitaria de todas: nadie está realmente a la altura. Estoy solo en esto. Y así construyes, sin darte cuenta, una cárcel de cristal. Una fortaleza de pureza espiritual desde la que puedes ver a toda la humanidad, pero con la que no puedes conectar. El peso acumulado de cada juicio, de cada ideal roto, se convierte en una armadura que, en lugar de protegerte, te aísla. Y el aire dentro de esa cárcel se vuelve cada vez más fino, hasta que sientes la lenta y silenciosa asfixia de tu propia especialidad. Te has vuelto tan avanzado que ya no puedes jugar con nadie. Pero aquí es donde la luz se filtra. El insight liberador no es encontrar finalmente a la persona perfecta. Es darte cuenta, con una risa suave que nace desde el fondo del pecho, de que el despertar no es la erradicación de lo humano, sino su plena y tierna aceptación. La persona más despierta que jamás conocerás no es la que ha trascendido su humanidad, sino la que la ha abrazado por completo. Es aquella que puede hablarte de la naturaleza de la conciencia, y 5 minutos después, reírse a carcajadas porque se le ha quemado la tostada. Ya no hay coreografía que seguir, la música siempre fue una improvisación. Y entonces, simplemente, empiezan a moverse. Sin técnica, sin propósito, sin audiencia. Solo por el gozo puro de la danza. A veces chocan, a veces fluyen en perfecta armonía, pero ya no importa. El juego de ser el bailarín correcto ha terminado. Quizás el verdadero encuentro que anhelabas no era con un compañero de baile, sino con la música misma que fluye a través de todo. Y si te sientes listo, te ofrezco una pregunta final. No para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. Es un regalo silencioso, solo para ti. Cuando dejas de buscar un espejo que te confirme que eres especial, cuando apagas por completo el radar que busca a otro, despierto, ¿quién es el que queda mirando? El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas permanecido abierto a estas ideas, honra una valentía y una honestidad profundas en ti. Si esta conversación ha encendido una chispa, y quieres seguir explorando estas profundidades, te invito a suscribirte. Y si sientes que algo en este viaje ha movido una pieza importante en tu interior, compartir tu experiencia en los comentarios puede ser un faro para otro buscador que aún cree estar bailando solo en la oscuridad. La liberación es un permiso. El permiso para dejar de exigirle a los demás, y a ti mismo, una santidad de cartón piedra. La verdadera conexión no nace de encontrar a alguien que nunca falla, sino de encontrar a alguien con quien puedes compartir tus fallos sin miedo. La ironía cósmica es que, cuanto más buscas la perfección espiritual en otro, más te obsesionas con sus imperfecciones humanas, perdiéndote la belleza de su totalidad. ¿Y si la persona más iluminada es simplemente la más integrada? La que ha hecho las paces con su propia y gloriosa contradicción. Entender esto es crucial, porque nos prepara para el siguiente nivel del juego, uno aún más sutil. Porque ¿qué sucede cuando la aceptación misma se convierte en un arma en una nueva competencia, una aún más silenciosa y refinada? Antes de adentrarnos en esa arena, tomemos un momento. De los patrones que hemos visto hasta aquí, el radar espiritual, la entrevista de iluminación, este paraíso decepcionante, ¿cuál resuena más profundamente contigo? Si te apetece, compártelo con delicadeza en los comentarios. Tu reflejo puede ser el espejo que otro necesita. Antes de continuar, permíteme invitarte a hacer algo muy simple. Justo aquí, justo ahora, toma una respiración profunda. Siente el aire entrando, llenando tus pulmones. Y al soltarlo, no intentes forzar nada. La danza termina cuando te das cuenta de que tú eres la música. Simplemente, nota,
Nota el peso en tus hombros, quizás una tensión sutil en la mandíbula, en el entrecejo. Nota si alguna de las ideas que hemos explorado ha tocado un nervio, si ha generado una pequeña corriente de incomodidad, de resistencia, o tal vez, de un alivio agridulce. Si sientes algo de eso, no es una señal de que algo va mal. Al contrario, es el sonido del hielo de una vieja creencia, que empieza a resquebrajarse. Es la prueba de que estás vivo, de que estás presente en tu propia transformación. Toda esa energía, toda esa búsqueda, toda esa frustración, no ha sido en vano. Ha sido el combustible necesario para traerte hasta este preciso instante de honestidad. Si este espacio, esta conversación silenciosa que estamos teniendo, se siente como un lugar donde por fin puedes bajar la guardia, donde tu alma no necesita traducción, y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a esta comunidad de personas que están recordando juntas. Suscríbete y forma parte de este viaje compartido, donde no pretendemos tener las respuestas, sino que nos atrevemos a descansar en las preguntas. Ahora, regresemos a nuestro salón de baile a oscuras. Recordarás a nuestros 2 bailarines. Se han encontrado por fin. Pero la danza no es lo que esperaban.